Muy buenos días a todos. Primero que todo, un agradecimiento al Colegio de Topógrafos de Costa Rica por haberme invitado a este importante congreso a nivel nacional. Mi ponencia se refiere a planificación responsable para el interés público, o mejor dicho, el interés público merece y requiere una planificación responsable. Esa es la premisa fundamental sobre la cual nos hemos basado en la unidad administradora del proyecto que tiene el Banco de Costa Rica como fiduciario del Fideicomiso Corredor Vial San José San Ramón. A continuación voy a proceder a presentarle los aspectos más importantes de este importante fideicomiso que hemos denominado Fideicomiso Ruta 1, y que más o menos de cómo está la planificación establecida al día de hoy y cuál es el avance, cuáles son las principales características que tiene este proyecto. En primer lugar, los objetivos del fideicomiso. La ley 9292, que es la ley que constituye el fideicomiso del Corredor Vial San José San Ramón, que es la ley que autorizó al Ministerio de Obras Públicas y al CONAVI como fideicomitentes del fideicomiso a suscribir un contrato para el desarrollo de esta importante obra pública. El objetivo fundamental de este fideicomiso es planificar, financiar, diseñar, construir, operar y dar mantenimiento al corredor vial San José San Ramón, que está constituido fundamentalmente por la carretera General Cañas y por la carretera Bernardo Soto. El fideicomiso también contempla algunas radiales que están claramente definidas y detalladas en la misma ley 9292. Sin embargo, la ley lo que establece es que en una primera etapa tienen que desarrollarse primero las obras del corredor vial, es decir, la troncal que denominamos San José San Ramón, y dependiendo de los estudios de factibilidad, incorporar cualquier radial en esta primera etapa. El resto de las radiales que no resulten factibles se desarrollarían en una segunda etapa. Aquí fundamentalmente lo que va a establecer si es factible construir las radiales en la primera etapa, lo va a determinar el flujo de ingresos que requiere el fideicomiso para poder cubrir las inversiones totales que hay que desarrollar en este importante proyecto. Para esos efectos, para el desarrollo de todas estas actividades, planificación, diseño, construcción, operación y mantenimiento, incluso la misma financiación, que es parte de los objetivos que tiene el fideicomiso, conseguir los recursos financieros, los créditos necesarios para poder emprender las obras y todas las inversiones que se vayan a requerir en el corredor vial. La ley exige el cumplimiento de parámetros y estándares y normas de diseño vigentes en el país, la aplicación de las mejores prácticas en ingeniería y en las ramas que el fideicomiso se requiera, y que el diseño inicial de la carretera se haga con un nivel de servicio C. Bajo estas condiciones o estas premisas es que el fideicomiso tiene necesariamente que contratar los estudios de factibilidad técnica, ambiental, social, financiera y económica que nos permitan determinar las características del proyecto, las inversiones que hay que hacer y las condiciones que haya que cumplir para la contratación de las obras de este proyecto. Si bien es cierto, la ley 9292 en el artículo 2 establece condiciones generales para esta ruta, la ley establece que estas condiciones tienen que cumplirse siempre y cuando sean técnicamente factibles. Es por eso que el fideicomiso tiene que contratar los estudios de factibilidad que les mencionaba. En ese sentido, la ley establece tres tramos característicos para lo que es la troncal del corredor vial. El primer tramo está constituido por, más bien lo abarca desde Sabana, de la Datsun, a la carretera Circunvalación, que es donde todo el mundo lo conoce por el Monumento del Agua,
Ahí tenemos alrededor de un poco más de 1,5 kilómetros. Para este tramo, la ley establece que la construcción debe hacerse 3 carriles por sentido con espaldones. El segundo tramo, que iría de la circunvalación hasta el aeropuerto, que es alrededor de casi 13 kilómetros, la ley establece 4 carriles por sentido y espaldones. Y el último tramo, que sería propiamente la Bernardo Soto, que va desde el aeropuerto hasta San Ramón, la ley ha establecido 2 carriles por sentido más espaldones. Y aquí me voy a detener un poquito porque, si bien es cierto, estas características generales están establecidas en la ley, como les decía, la ley dice que siempre y cuando sea técnicamente factible. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Digamos, a grosso modo y en una forma muy resumida, en los estudios de factibilidad, la primera fase de los estudios es hacer estudios de demanda que permitan determinar cuál es el flujo de tránsito que va a circular por los distintos tramos del proyecto, cuáles son las posibles tarifas que se puedan cobrar. Para eso hay que hacer estudios técnicos determinados que mediante encuestas a los usuarios se pueda determinar cuál es la tarifa óptima. Y en virtud de esa demanda y esa tarifa óptima, se estima cuál es el flujo de ingresos que va a tener el proyecto a lo largo de todo el periodo de operación. Normalmente el análisis lleva 20 años, o sea, un año horizonte del 2040 por ahí. A partir de esa estimación de de ingresos, él dice, el encargado de hacer los estudios de factibilidad tiene que establecer de todas las necesidades que se requiera a lo largo de todo el proyecto, cuáles son aquellas inversiones que desde el punto de vista económico sean más rentables para el país y que desde el punto de vista financiero puedan ser cubiertas a través del flujo de ingresos de peaje, más bien a través de los créditos que queden respaldados por el flujo de ingresos de peaje. Este tema es importante porque aquí estamos de frente a un project finance, que es lo que se denomina, es un proyecto con financiamiento, donde el financiamiento queda respaldado con el flujo de ingresos que se va a generar por el cobro de peaje. La ley también establece que los fideicomitentes, instituciones públicas, instituciones privadas, pueden hacer aportes o contribuciones al fideicomiso para poder cubrir las inversiones totales que se vayan a tener. Esto lo menciono, ¿por qué? Porque todos conocemos el antecedente que tuvo la concesión de este proyecto, donde se establecieron unas tarifas que no fueron socialmente aceptables. Si de los estudios se deriva que la tarifa a cobrar para cubrir las inversiones que están previstas es muy alta, el Estado o los fideicomitentes o cualquier institución pública puede hacer aportes para amortiguar esas inversiones, de modo que las inversiones que vayan al análisis financiero, es decir, las que queden cubiertas con préstamo, sean menores y la tarifa consecuentemente también sea menor. Esto quiere decir, porque mucha gente dice, ¿cómo es posible que después de tanto tiempo el proyecto no se haya definido si ya habían planos, habían estudios, habían diseños en el proyecto de la concesión? La ley modifica el proyecto en virtud de lo que estaba definido en el proyecto de concesión. Quiere decir que ahora hay que volver a hacer todos los estudios. Ahora bien, para emprender todas estas actividades se requiere financiamiento. Nosotros en el Banco de Costa Rica nos hemos dado la tarea a conseguir este financiamiento para cubrir todas las actividades de la etapa preoperativa. Lamentablemente, las acciones que hemos venido emprendiendo con el Banco Popular, con el cual estábamos tratando de conseguir un financiamiento de alrededor de $12 millones para cubrir estas, no resultó positivo. Sin embargo, los fideicomitentes, MOP Conavi, a través de, o en respuesta a una solicitud realizada por el fiduciario, aprobó el día de ayer en la noche los recursos necesarios para cubrir todos los costos de la etapa preoperativa. Eso fue una decisión, me parece, muy responsable de las autoridades, muy inteligente, porque a la vez, al no tener que recurrir a préstamos o a financiamiento para el desarrollo de estas actividades, también vamos a tener menores inversiones que cubrir con crédito y, por supuesto, menor será la tarifa.
El fideicomiso tiene 3 etapas fundamentales. La primera etapa es la etapa preoperativa, que es la etapa en la que nos encontramos. Luego está la etapa constructiva y luego la operativa. La etapa preoperativa es la etapa en la que fundamentalmente, como tarea inicial, se conforman todos los equipos encargados del desarrollo del proyecto. Aquí, a través del fiduciario, hay 3 equipos fundamentales, que es el equipo de fiducia, la unidad administradora de proyecto, que es la que nosotros estamos representando aquí, que es, por decirlo de esa forma, la unidad que tiene mayor responsabilidad, porque es la encargada de hacer la gestión técnica, administrativa, financiera, operativa y de control para el desarrollo de todo el fideicomiso, que se estima que va a tener un periodo de duración de unos 30 años. Y también está el equipo de estructuración financiera. Es el equipo que está constituido al interno del banco para hacer la estructuración y conseguir los créditos necesarios para el desarrollo del proyecto. En la etapa preoperativa estarían entonces la conformación de los equipos, que ya está completa. También por parte de los fideicomitentes ahí está lo que le llaman la unidad ejecutora, mal llamada unidad ejecutora, porque ellos no son los ejecutores, es como una unidad de fiscalización o de supervisión para vigilar las labores que haga el fiduciario en estos ámbitos que les acabo de explicar. Y la consecución del financiamiento de la etapa preoperativa, como les decía, se requiere alrededor de 11 millones de dólares para cubrir todas las necesidades de gastos y costos relacionados con esta etapa preoperativa. Ya cerramos financiamiento, digo yo, porque lo vamos a hacer a través de los aportes que van a hacer los fideicomisos, y para que tengan una idea, esos aportes que autorizó o aprobaron los fideicomitentes van a representar para el fideicomiso, que es de interés de todos, de todo el país, un ahorro de alrededor de $3,5 millones de dólares como mínimo, solo por efectos de ahorro en intereses, pagos de seguros y otros gastos relacionados con los contratos, con el contrato de crédito que estábamos tratando de suscribir con el Banco Popular. Esta también, otra tarea fundamental, para lo cual era primordial tener este financiamiento, es la contratación de los estudios de factibilidad técnica, ambiental, social, económica y financiera. También a solicitud del fiduciario, logramos conseguir los recursos necesarios para contratar. Estos estudios van a ser contratados a través del Banco Interamericano de Desarrollo. Una vez tengamos los estudios de factibilidad, pasamos entonces a la estructuración financiera, y ahí ya cubrimos la etapa preoperativa. La etapa constructiva es cuando ya tengamos las empresas, la empresa constructora contratada para el diseño y la construcción. Cuando se finalicen las obras, inicia la etapa operativa. Es propiamente ya poner en operación las obras finales del proyecto. Esta es la estructura, ya más o menos les adelanté, el Banco de Costa Rica como fiduciario y el MOB CONAVI como fideicomitentes, con sus estructuras organizativas para todo el desarrollo del proyecto. Los fundamentos de la planificación. A nosotros hemos tenido gran presión para que acortemos los plazos y poder iniciar las obras lo antes posible. Sin embargo, nosotros hemos venido insistiendo que hay condiciones primordiales que cumplir, y yo creo que esto es un mensaje que quiero transmitirles. Muchas veces los funcionarios públicos, por presiones que reciben de toda índole, mediática, política y todo, entonces pasan por encima de los procesos y las normas técnicas y las buenas prácticas que hay que cumplir en el desarrollo de proyectos de esta envergadura, y que conlleva que cuando el proyecto está en construcción, la planificación no se hizo adecuadamente y consecuentemente vamos a tener plazos mayores y costos mayores. El mejor ejemplo de eso que estamos viviendo hoy en día se llama la carretera Naranjo-Florencia. Nosotros queremos evitar eso aquí, y es por eso que insistimos en que esta planificación que hemos desarrollado tiene que ser cumplida. No obstante, nosotros tenemos claro, bueno, los estudios de factibilidad son los estudios de demanda, diseño funcional, lo que les explicaba. Este es el resumen del cronograma que nosotros tenemos planteado.
Estimamos que en 37 meses desarrollamos los estudios de factibilidad. Posteriormente, cuando ya tengamos los insumos de estos estudios de factibilidad, que son los estudios de demanda, estimación de ingresos y la definición detallada del anteproyecto, empezamos con la estructuración financiera y empezamos con todas las tareas relacionadas a lo que se denomina preinversión, conseguir los permisos ambientales, tramitar las relocalizaciones de servicios públicos, realizar los reasentamientos. Todos aquí sabemos que hay zonas del derecho de vía, principalmente en Bernardo Soto, que están invadidas por terceros y que son áreas que se van a requerir para la construcción del proyecto. Ustedes no tienen idea lo complejo que significa reasentar estas familias, o sea, relocalizar a estas familias a otros sitios, porque hay que cumplir salvaguardas de índole social y ambiental muy rigurosas. Todos los procesos de expropiación también que hay que hacer para adquirir los terrenos que se requieren para las ampliaciones de la carretera y fundamentalmente la estructuración financiera. Nosotros estimamos que las inversiones pueden andar del orden de los 500 a los 650 millones de dólares. Esta cifra, como les decía, se va a tener certeza cuando tengamos los estudios de factibilidad finalizados. La consecución de un financiamiento de esa magnitud es muy compleja. Entonces hay que tener sus etapas, hay que prever los tiempos, hay que prever los riesgos. Todo ese trabajo lo hemos venido haciendo y por eso es que hemos establecido ese plazo de 37 meses como plazo de desarrollo. Aquí nosotros, en virtud de esa condición de que será hasta dentro de unos 37 meses que se inicie la construcción de las obras, nosotros hicimos, como fiduciarios a los fideicomitentes, especialmente al ministro de Obras Públicas y Transportes, le hicimos una propuesta que se llama Plan de Ejecución de Obras Impostergables, que en sencillo le hemos llamado las OIS. ¿En qué consiste este plan? Nosotros entendemos que la planificación responsable tiene que mantenerse, no pueden pasarse por encima los procesos, no puede pasarse por encima las buenas prácticas, hay que mantener. Sin embargo, entendiendo el interés público, entendiendo que hay una necesidad urgente de mejorar la capacidad, la funcionalidad y la seguridad vial de esta ruta, hicimos esta propuesta al ministro para construcción de las obras impostergables. En la propuesta, lo que estamos haciendo es que a través de aportes de los fideicomitentes, y ya fue así establecido por el CONAVI ya aprobó 50 millones de dólares para que podamos iniciar con estas obras impostergables. ¿Qué quiere decir? Que estos 50 millones de dólares que se van a utilizar para estas obras no van a ir a tarifa. Entonces eso nos va a permitir a socializar aún más la tarifa. En la construcción de estas obras no se trata de que hagamos obras que después haya que demoler o afectar, no, van a ser obras que quedan en forma permanente, formando parte integral del proyecto. Las obras que hemos establecido son principalmente para facilitar el plan de manejo de tránsito. Solo imagínense ustedes cuando estemos con las obras del proyecto principal, las afectaciones a lo largo de todo el corredor, en un corredor absolutamente convulsionado. Si no creamos infraestructura a tiempo, no vamos a poder establecer un buen plan de manejo y eso podría tener como consecuencia plazos de construcción muy elevados. Hay que mejorar fluidez, hay que eliminar cuellos de botella, hay que mejorar la bancabilidad. Como les decía, si estas inversiones no se cargan al proyecto, entonces la tarifa se disminuye y es menor el monto que hay que conseguir para el financiamiento. Las obras que están establecidas son en Autopista General Cañas, ampliación del puente del río Torres a 8 carriles, 4 carriles por sentido, o sea, duplicar el puente, la capacidad actual. En el intercambio circunvalación, aquí es algo importante, vamos a ir viéndolas aquí si quieren. El intercambio circunvalación, en el paso inferior de la ruta 1, solo pasan 2 carriles por sentido. Ahí en ese sector la ruta 1 necesita 5 carriles por sentido. ¿Qué hacemos con la estructura? Hay que demolerla. ¿Qué hacemos cuando se demuela la estructura? ¿Dónde
trasladamos los 120.000 vehículos diarios que circulan ahí. Lo que estamos proponiendo es la construcción de 2 puentes o 2 vías colectoras a ambos lados de la estructura actual, con una capacidad ya en la Ruta 1 suficiente que permita albergar la cantidad de carriles que va a tener esa ruta. Y en el proceso de demolición y construcción de la nueva estructura, desviar los flujos de tránsito hacia ese sector, mejorar significativamente las rampas y los lazos para darles más desarrollo y mayor capacidad a este importante intercambio que pensemos que a futuro, a muy corto plazo, se va a poner a habilitar la circunvalación norte. Entonces el flujo en ese corredor va a aumentar significativamente. Se va a construir un conector en el Castela. Estamos proponiendo trasladar el peaje de Río Segundo a Los Arcos en forma previa. ¿Para qué? Para poder mejorar las condiciones operacionales en ese peaje. Actualmente no se puede meter ni un carril, ni siquiera se puede automatizar, y además estamos perdiendo una cantidad de flujo importante y nos urge tener recursos adicionales provenientes del cobro de peaje. También se va a duplicar el paso a desnivel en Firestone y se va a hacer un mejoramiento a lo largo de todo el sector. Se amplía el puente del Río Segundo, también se duplica, 4 carriles por sentido. Se construye la radial Panasonic, desde la Panasonic hasta la Ruta 1 y Ruta 3 se construye la radial, son como 3.6 kilómetros, con el intercambio, un paso a desnivel que viene a sustituir la intersección semaforizada del aeropuerto que por tantos años venimos sufriendo. Se construye el intercambio, ya les dije. En el tramo 3, que es la Bernardo Soto, se amplía el puente del río Ciruelas a 3 carriles por sentido, actualmente tiene 1, igual que el río Alajuela. Se construyen pasos a desnivel, o sea, intersecciones a desnivel en el Fanal. La Fanal existe, pero se hace una mejora significativa en Naranjo, en Grecia, en Río Grande y en San Ramón. Esas son las principales obras que vamos a desarrollar. Se estima un costo total de $100 millones y la idea es emprender estas obras más o menos a mediados del otro año, es decir, vamos a adelantar la construcción en etapa preoperativa, empezando con estas obras prioritarias, como les decía, para ir preparando el corredor vial para que cuando empecemos la construcción del proyecto integral de todas las obras del corredor no generemos tanto impacto en los usuarios y fundamentalmente también en todas las zonas aledañas, el comercio, el desarrollo industrial, todo que está para mitigar ese efecto que va a tener la construcción de este importante proyecto.